escuchar el mensaje de este día a cargo de nuestro hermano, el pastor Ignacio Nateras. Gracias. Hermanos, así permaneciendo de pie y les saludo nuevamente. Buenos días, me da gusto estar con ustedes en verdad y ser partícipes de lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana a través de su palabra, a través del mensaje. Y quiero iniciar lo que Dios puso en mi corazón de este mensaje con este canto que en algún momento lo hemos entonado, el Salmo 126. Por allí me iban a hacer favor de ponerlo en la pantalla para que todos tengamos lo que es la misma versión, porque luego hay unas versiones un tanto distintas. Y pues le pedí yo a los hermanos que ver si me podían permitir tocarlo. Es un canto fácil, por eso me atreví a tocar. Gracias. Igual le decía yo al hermano Abel que 3 pisadas, sol mayor, re menor y do mayor, todas en mayor para poder entonar. Y no sé, el ritmo con el que yo lo toco es este. Hermanos, con alegría, con gozo, Padre, en esta mañana estamos aquí en tu casa, gozando de tu presencia, gozando de tu amor en todo momento, porque sabemos que tú te manifiestas plenamente en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, y tú, Señor, les preparas siempre ese delicioso manjar espiritual para que nos fortalezcamos espiritualmente cada día más y más. Así que te pedimos, Padre, en esta hora que quites todo estorbo de nuestra vida, para que tu mensaje pueda llegar de una manera clara y nítida, para que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca y hablan nuestros hechos, esos hechos que hablan más fuerte que lo que a veces a gritos nosotros decimos. Por eso, Padre, ayúdanos. Permítenos asimilar tu palabra de tal forma que la podamos llevar a la práctica diariamente en nuestro diario vivir. Con humildad te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El libro de Esdras comienza, como ustedes lo notaron, con el regreso de los exiliados a una ciudad devastada, una ciudad fantasma, incendiada y saqueada y cubierta de matorrales, nos podemos imaginar
porque nadie le tenía cuidado, nadie prestaba el cuidado para poder tratar de que no estuviera en esas condiciones. Así quedó 50 años antes por un ejército irresistible, duro y contumaz, el ejército precisamente del rey Nabucodonosor. Pero, hermanos, este Salmo 126 que nosotros acabamos de entonar capta los sentimientos de los exiliados que regresaban. Seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El imperio persa había conquistado a la Babilonia poderosa, y bajo el gobierno del emperador Ciro se ofrecía a todos los judíos la oportunidad de regresar a su tierra. Así como había sido la política de los reyes de Asiria y de Babilonia, la deportación en masa, sacar de sus propias tierras a los pueblos subyugados y esparcirlos en otros países. Ahora, la política de los reyes persas fue repatriarlos, devolverlos a sus propias tierras. Se dice en los libros de historia que los reyes persas fueron en este sentido más humanos que los de Asiria y que los de Babilonia. Y uno de estos primeros actos del rey Ciro, rey de Persia, un monarca singularmente noble y justo, fue autorizar el regreso de los judíos a su propia tierra. Con la venia de Dios, hermanos, nosotros ahora estamos iniciando un nuevo año. Y este año 2024 debe ser un año de retos, de renovación. ¿Y por qué no tener este nuevo comienzo con Dios? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15, nos narra el pacto que Dios hizo con el rey Salomón y le hace una recomendación importantísima. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán mis ojos atentos, mis oídos a la oración de este lugar. Vean qué hermosas palabras, qué hermoso pacto hace Dios con Salomón para que lo transmita al pueblo, para que el pueblo empiece a ver que puede haber un cambio, que puede haber un nuevo comienzo, que pueden haber cosas muy bonitas en la vida del pueblo, en la vida de cada persona. Así que Dios permite esta opción. ¿Qué quiere decir? Que no todo está acabado, que no todo está perdido, que puede haber ese nuevo comienzo con Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura cuando en aquel momento, sin tener el conocimiento de Dios, sin estar en sus caminos, siempre nos decía que si aceptábamos a Jesús como nuestro Salvador, he aquí todas las cosas iban a ser hechas nuevas? Para nuestra vida iba a haber ese nuevo comienzo. Si yo era una persona que tenía odio, resentimiento, rencores, amargura, tristeza, soledad, con este nuevo comienzo, al aceptar a Jesús como mi Salvador, las cosas iban a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora en mí ya no iba a haber soledad, porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo iban a quitar de mí la tristeza, el odio, la ansiedad, todo aquello, y iba a ver esos frutos nuevos del Espíritu Santo resurgiendo en mi ser, en mi vida, y la gente lo iba a ver, y la gente lo iba a notar, y iban a ver ese cambio en ese nuevo comienzo que nosotros tenemos con Jesús, con nuestro Dios, un nuevo comienzo con Dios. Pero, ¿qué implica
este nuevo comienzo con Dios implica aspectos muy importantes. Un poeta en el exilio escribió: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ahí lo encontramos nosotros en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que no nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Los exiliados entonces, hermanos, que regresaban, constituían una minoría de todos los que habían sido deportados y que décadas después aún recordaban su tierra y recordaban a su Dios. Ellos atesoraban su herencia espiritual más que las casas y negocios que ellos habían podido edificar y habían construido allí en la Gran Babilonia. Querían vivir y adorar en el lugar que Dios les había otorgado. Esta oportunidad, hermanos, valía cualquier sacrificio. Y su primer impulso al llegar a su tierra de origen fue construir o reconstruir el templo, la casa de Dios. Porque era importante para sus vidas, porque se sentían identificados, porque podían reunirse y alabar al único y verdadero Dios. Y cuando los exiliados que regresaron pusieron los cimientos del nuevo templo, el sonido de sus gritos, dice la Escritura, que ese llanto de alegría podía escucharse desde lejos. Podían escucharlo los vecinos. Todos aquellos podían decir: han regresado. ¿Pero qué era? El templo era, después de todo, el lugar en el que iban a reunirse con Dios, y para ellos simbolizaba ese nuevo comienzo con Él. Para nosotros, para nuestra iglesia, para el pueblo de Dios, esto debe de iniciar también con humillarnos delante del Señor nuestro Dios y volvernos de nuestros malos caminos. Porque ese es el consejo, porque esa es la recomendación que Dios nos hace. Un nuevo comienzo con Dios es atesorar la herencia espiritual que hay en nosotros. Todas las cosas que los hermanos mayores hemos vivido, que muchos jóvenes han vivido. ¿Qué es lo que hemos vivido como hijos de Dios? La escuela dominical, la sociedad de jóvenes, los retiros espirituales, los campamentos, las veladas, los matutinos, los paseos. Todo era vivir y adorar a Dios. Y por vivir todo esto, hermanos, ¿valió la pena o no valió la pena? Cuando nos reuníamos en el bosque, cuando nos reuníamos en los campamentos, en las pilas, en Coatepec, aquí en muchos lugares, todas esas vivencias valieron la pena porque era algo maravilloso, un sacrificio maravilloso. Pero también maravilloso es poder transmitirlas a las nuevas generaciones, para que también las vivan y acumulen un sinnúmero de experiencias que los lleve a ser fieles a Dios en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo lo expresa toda esa vivencia que él iba adquiriendo. Porque después de esto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Un nuevo comienzo inicia también con un compromiso personal, participación en las actividades de la iglesia, la puntualidad,
el dinamismo y la entrega a cada uno de los eventos programados. Y dentro de todo este compromiso personal está la de evangelizar diariamente, hermanos. Ese es el compromiso de la iglesia. Los apóstoles hicieron que la palabra y el mensaje de salvación llegara a nuestras vidas, porque no se quedaron estáticos en Jerusalén. Dice que empezaron a salir y a hablar y a proclamar el evangelio, de tal manera que iba creciendo, que cuando las personas llegaban a evangelizar a otras ciudades, inmediatamente eran reconocidos. ¿Por qué? Porque decían: los que trastornan el mundo han llegado ya también aquí con nosotros. Pero ¿en qué aspecto vas a evangelizar? Yo no te pido que evangelices a través de campañas, sino que sea un compromiso contigo mismo de responsabilidad y de acción. Con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus papás, con tus hermanos, con tus tíos, con ellos que de alguna manera forman parte de tus seres queridos, de tus seres amados, y que dentro de ese amor que tienes por ellos debe de estar el que su alma no se pierda, que no se pierda, sino que a través de la evangelización tuya, a través de tus testimonios, ellos puedan ser alcanzados para Cristo, que puedan también doblar sus rodillas, que puedan doblegar su corazón y entregar su vida y su alma al Señor. De esta manera es la responsabilidad en este nuevo comienzo con Dios, en que nosotros debemos de actuar como iglesia de esa manera personal, para que de esta manera también nosotros podamos disfrutar ese amor de Dios. Y yo te puedo preguntar y te voy a pedir que tú solo te contestes: ¿los amas? ¿Amas a tus seres queridos? ¿Qué vas a hacer para que no se pierdan? ¿Qué vas a hacer para que vivan todas esas cosas maravillosas que nosotros hemos vivido? Y sobre todo, tener la promesa de Dios que pasaremos toda una eternidad con Él, gozando de su presencia, gozando de su amor. Por eso te vuelvo a preguntar: ¿cuánto les amas? Y así como los exiliados que regresaron a su tierra y empezaron a reconstruir, pero cuando los vecinos empezaron a ver todo lo que ellos hacían, empezaron a sentir envidia, empezaron a ver que iba a ser un problema para ellos. ¿Y qué hicieron? Tratar de que no siguieran reconstruyendo el templo. Por eso, el nuevo comienzo con Dios no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla. Siempre vamos a tener problemas. Dios había preparado el camino, pero los exiliados necesitaban determinación para seguirlo, porque en la vida nada es fácil, como les acabo de comentar, hermanos. Nada es sencillo, pues siempre se presentarán obstáculos que pasar, muros que derribar y personas a quien enfrentar. Dice la Escritura, lo que ya les comentaba, que fueron ellos y trataron de que ya no avanzaran en el proyecto que traían, en esa sonrisa, en ese emitir el gusto y la alegría de volver a su tierra. Así que, hermanos, tenemos que tener siempre en mente que el camino a recorrer en todo este año no será fácil, y siempre tendremos muchos obstáculos que enfrentar, pero la determinación y la actitud que tengamos cada uno de nosotros determinará los logros, el despertar y el avivamiento de esta amada iglesia Betel. Ver las escuelas dominicales o de formación cristiana con niños, tener sociedades de esfuerzo cristiano, trabajando, reuniéndose, participando en los cultos y en todas las actividades de la iglesia, seguir viendo el trabajo de la sociedad femenil, porque si no nos damos cuenta, en muchas de las iglesias, congregaciones y misiones, estas sociedades han dejado de existir.
Hemos tratado y nos hemos esforzado en Laguna Verde, en Tuzantla, de que se vuelva a reactivar la sociedad femenil, y ha sido muy difícil porque hasta el día de hoy no lo hemos podido lograr. Hemos tratado de ver métodos, implementar acciones, y está siendo difícil. Por eso, esa determinación de la iglesia puede hacer posible que nuevamente vuelva a trabajar todo esto. La sociedad de varones, de seguir teniendo coros en las iglesias, un grupo de alabanza, de tener un ministro de música que nos guíe correctamente en los cantos y alabanzas, porque en muchas iglesias no los tenemos. Si nosotros logramos como iglesia compenetrarnos, trabajar y jalar todos para un mismo lado, hermanos, los resultados de ese nuevo comienzo, el libro de Esdras nos lo menciona, porque estaremos viviendo un periodo totalmente nuevo, así como lo vivió el pueblo de Israel. Un periodo en el cual se transformaron más en una iglesia que en una nación. No les importó en ese momento el que dijeran que ya se habían establecido como pueblo, sino se veían ellos más como un grupo de adoradores hacia el Dios eterno que les había permitido volver nuevamente a su tierra. Los israelitas antes del exilio habían dedicado gran parte de su energía a luchar contra los ejércitos enemigos. Ahora se dedicaron a luchar contra el pecado y contra todo lo que pudiera comprometer su vida espiritual. Tenemos ejemplos de que se pueden lograr muchas cosas, de visualizar todo aquello que nos hace daño. ¿A quién servimos más nosotros, si a Dios o a las cosas que están fuera de Dios? Ejemplo tenemos siempre en la palabra, hombres, predicadores, y en la iglesia o en la Biblia nos narra de los apóstoles cuando llegan ante el concilio, cuando llegan ante las autoridades y fielmente, firmemente y valientemente les dicen: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿A quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. No nos podemos engañar a nosotros mismos, ni tampoco podemos engañar a Dios, pero sí podemos en adelante aferrarnos por estar más comprometidos en la obra de Dios y no ser uno de esos hijos likes. Ya fui, ya cumplí, pues ya estoy libre, ya torné, ya ayudé un poco, ya me siento satisfecho. No. El compromiso con Dios es más profundo. El compromiso con Dios y con su obra es de todo el tiempo. Porque es una realidad lo que está viviendo la iglesia presbiteriana, hermanos. Me voy a permitir decirlo. Cada vez somos iglesias más maduras. ¿Qué quiere decir? Que cada vez somos más gente adulta a la que asistimos. Menos jóvenes, menos niños. Y en un tiempo, tal vez si sigue esta corriente así, la iglesia presbiteriana va a entrar en una decadencia muy fuerte, si no actuamos ahora. Así que está en nosotros esta oportunidad, esta opción que Dios nos presenta de este nuevo comienzo, en que cada uno de nosotros nos podamos comprometer con Dios, con su obra. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres antes de nosotros estuvieron que no les importó el invertir el tiempo, el invertir sus talentos, el invertir para que las iglesias florecieran? Yo les puedo contar, hermanos, que nosotros como familia llegamos a la iglesia Getsemaní gracias a la tenacidad, a la constancia y todo lo que hubo de trabajo del pastor Benjamín Bernaldez, la señorita Benítez, la señorita Pema, la hermana Miriam. Y por eso está uno aquí, porque
Ellos amaron a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Invirtieron ese tiempo, ese talento. Y de ahí, hermanos, nosotros podemos ver toda esa camada de jóvenes, de pastores que surgió en los años 80, con un Jonathan Jiménez, con un Alfredo, con un Tonatiuh Miranda, con un Víctor González Esparza, con el Oso. Y ahora no tenemos representantes en el seminario. Así que está en nosotros. Aferrémonos como se aferraron los judíos exiliados a su religión. Ellos habían perdido su identidad y su independencia política, pero allí estaban aferrados a su fe en Dios, a las escrituras del Antiguo Testamento. Ya no querían volver a vivir los errores que los habían llevado al exilio. Es verdad, llegaron a coquetear con muchas cosas, pero ¿saben qué, hermanos? Escucharon la voz que les estaba orientando a decir, están en el camino equivocado, y reaccionaron de ese mal camino y se volvieron a Dios. Y entonces ellos siguieron soñando de tal manera que más adelante, 450 años, veían el cumplimiento de la promesa de Dios cuando nace en Judá, en Belén de Judá, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Para nosotros ya una promesa cumplida, y estando a unos días de haber celebrado nuevamente este acontecimiento maravilloso, no solo para nosotros, sino para la humanidad, de este nacimiento, de ese verbo hecho carne que habitó, pero que también nosotros lo hemos visto. Todo eso que hizo el unigénito Hijo de Dios, esa llenura de gracia, de verdad, se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en quienes ya tienen nietos. En todo se ha manifestado, y vemos con gozo, con alegría, con paz en nuestras vidas, cómo nuestros hijos se pueden conducir por los caminos de Dios. Así que, hermanos, concluyo. La invitación está hecha. Tengamos personalmente y como iglesia un nuevo comienzo con Dios, y seremos como los que sueñan. Y entonces nuestros labios se llenarán de risa y nuestra boca de alabanza. Entonces dirán todos los que nos rodean, todos los que les rodean aquí, grandes cosas ha hecho Jehová con la iglesia Betel. Grandes cosas ha hecho Jehová en ese lugar. Así que, hermanos, la decisión está en cada uno de ustedes. Amén.